¿Alguna vez has oído hablar de Manasés? Fue un rey que en una sola vida pasó de héroe a villano y luego volvió a ser héroe. Pero lo que más impresiona de su historia no es solo lo lejos que cayó, sino cuánto se levantó. Manasés, el rey que llevó a su pueblo a un pozo de idolatría y maldad, hizo algo que pocos podrían imaginar. Se arrepintió tan profundamente que Dios lo perdonó y le dio una segunda oportunidad. Pero, ¿era realmente posible el arrepentimiento de Manasés? ¿Cómo podría alguien que cometió tantas atrocidades cambiar su destino de manera tan radical? En este video, descubriremos la historia oculta de Manasés y entenderemos cómo su arrepentimiento, considerado imposible por muchos, se convirtió en una de las mayores pruebas de la gracia divina. Quédate hasta el final y prepárate para una historia de redención que te sorprenderá. A lo largo de la historia, a menudo vemos que el mal humano puede ir más allá de lo que podemos imaginar. Hay decisiones que parecen ir en contra de todo lo que es bueno y justo, y el daño que causan resuena a través de las generaciones. Manasés, el rey de Judá, es un ejemplo impresionante de cómo una persona puede elegir apartarse de todo lo que es correcto en nombre del poder y la arrogancia. Nacido en una línea familiar que inicialmente honraba a Dios, él, un joven rey, tomó una decisión trágica. Abandonó su fe y se entregó a los cultos paganos, cometiendo actos tan crueles que muchos aún los recuerdan como el pico de la maldad humana. Sin embargo, la parte más aterradora no fue solo la adoración a dioses extranjeros. El mayor pecado de Manasés fue la brutalidad con la que persiguió y exterminó a aquellos que se oponían a sus decisiones, incluido el profeta Isaías. Isaías, un hombre de fe inquebrantable, fue asesinado de una manera tan cruel que su ejecución se convirtió en uno de los momentos más oscuros de la historia de Judá. Pero el inicio de esta historia no fue uno de crueldad explícita. Manasés era solo un niño de 12 años, listo para tomar el trono de Judá, pero el peso de las decisiones que tomaría comenzaría a cambiar el destino de toda la nación. Él, quien debería haber sido el guardián de la fe y la justicia, terminaría hundiendo a su pueblo en un caos profundo. Fue este alejamiento de su fe y la búsqueda implacable de poder y control lo que lo llevó a tomar decisiones que destruirían todo lo que su padre Ezequías había trabajado tan duro para construir. El contraste entre lo que podría haber sido y lo que se convirtió es la verdadera tragedia de esta historia. En el 697 a.C., el reino de Judá enfrentó un cambio que parecía traer esperanza, pero que en realidad estaba preparando el terreno para una gran tragedia. Manasés, con solo 12 años, ascendió al trono de Judá. Era un niño, pero la corona que recibió pesaba como si estuviera hecha de hierro. Su ascenso al poder ocurrió tras la muerte de su padre, Ezequías, un rey venerado por su devoción a Dios y las reformas que llevó a cabo en el reino. Bajo Ezequías, Judá se recuperó de las invasiones y restableció la adoración a Yahvé, destruyendo los altares de los dioses extranjeros y restaurando la pureza del culto al Dios de Israel. Para el pueblo de Judá, las expectativas sobre Manasés eran altas, pero también había una sombra de incertidumbre. ¿Qué haría este joven rey con tan poca edad y experiencia cuando se enfrentara a los desafíos que venían? Muchos se preguntaban si seguiría los pasos de su padre, continuando con la prosperidad del reino, o si tomaría un camino diferente. Era una mezcla de esperanza y aprensión, una combinación de fe y temor. El pueblo, aunque confiado en su linaje, no sabía que lo que vendría sería mucho más devastador de lo que podían imaginar. Manasés, sin embargo, apenas sabía cuánto, su vida y las decisiones que tomaría cambiarían la historia de Judá para siempre. Parecía ser el heredero natural de su padre, pero dentro de él creció una curiosidad y tal vez una atracción por el poder que pronto comenzaría a tomar control de su mente. En su juventud no entendía completamente el peso de las decisiones que estaba a punto de tomar, pero pronto se encontraría enfrentando un dilema que moldearía su reinado de manera irreversible. El reinado de Manasés no se marcaría por la continuación de la paz y la prosperidad como lo fue el de su padre, sino por una serie de decisiones que llevarían a Judá a la ruina. El reino de Judá, aún recuperándose de las cicatrices de 100 invasiones pasadas, esperaba con gran anticipación el nuevo reinado de Manasés. Para muchos, él era el sucesor natural de su padre, Ezequías, y por lo tanto, las expectativas eran altas. Judá había vivido días de relativa paz y prosperidad bajo el liderazgo de Ezequías, un rey que había restaurado la adoración a Yahvé y destruido los altares de los dioses extranjeros. Su reinado trajo un sentido de seguridad y un futuro prometedor para el reino, y ahora todos esperaban que Manasés, aunque joven, continuara este legado. Pero había otro lado, más oscuro, comenzando a tomar forma.
El hecho de que Manasés fuera tan joven causó aprensión. A los 12 años no tenía la experiencia y sabiduría necesarias para gobernar con la misma firmeza que su padre. La juventud, que normalmente trae esperanza y renovación, también trae incertidumbre. Aún no había demostrado si compartía la fe y determinación de su padre o si seguiría su propio camino, un camino que podría ser más fácilmente influenciado por quienes lo rodeaban. El pueblo de Judá temía que, con la muerte de Ezequías, las fuerzas paganas que su padre había expulsado pudieran intentar regresar y que la seguridad de Judá estuviera en riesgo. La idea de que la estabilidad del reino ahora estuviera en manos de un niño creó algo de temor, pero también esperanza de que a medida que creciera, Manasés pudiera convertirse en un gran rey. Muchos aún creían que su juventud podría ser moldeada por buenas influencias, por las lecciones de su padre y los líderes religiosos que lo rodeaban. Sin embargo, a medida que pasaban los primeros meses de su reinado, comenzó a surgir una creciente incomodidad. El joven rey, en lugar de seguir las tradiciones de su padre, comenzó a cuestionar la necesidad de las reformas que Ezequías había hecho. Era solo el comienzo de una serie de cambios que poco a poco revelarían la verdadera dirección que Manasés tomaría. Un camino de tentación y finalmente corrupción. Las voces que hablaban de él al principio estaban llenas de esperanza, pero pronto la preocupación comenzó a apoderarse de muchos. El futuro de Judá, que había sido brillante y prometedor, ahora estaba en manos de un joven rey que, en lugar de seguir el ejemplo de su padre, comenzaba a cuestionar todo lo que se había logrado. Y así, entre esperanza y miedo, comenzó a escribirse el reinado de Manasés. Poco después de asumir el trono, Manasés comenzó a mostrar los primeros signos de que su reinado seguiría un camino muy diferente al de su padre. Al principio los cambios fueron pequeños, casi imperceptibles, pero pronto se harían evidentes para todos. El joven rey, que debería haber sido la continuación del justo y piadoso gobierno de su padre, comenzó a cuestionar las reformas que habían restaurado la pureza religiosa en Judá. Las reformas de Ezequías, que destruyeron los altares paganos y restauraron la adoración a Yahvé, fueron vistas por Manasés como innecesarias e incluso perjudiciales, especialmente desde el punto de vista político. Comenzó a pensar que una postura más tolerante hacia otras religiones y dioses podría traer beneficios al reino, especialmente en términos de alianzas y prosperidad. Manasés, quizás influenciado por la búsqueda de poder y estabilidad, comenzó a tomar decisiones que desafiaban directamente las reformas de su padre. En lugar de apoyar la pureza del culto a Yahvé, parecía buscar cercanía con las prácticas paganas que habían sido erradicadas bajo Ezequías. El joven rey parecía cada vez más inclinado a permitir la adoración de dioses extranjeros, creyendo que esto podría asegurar una política más pragmática y ventajosa. Así, lo que una vez parecía una nación firmemente arraigada en la fe y los principios comenzó a mostrar signos de flexibilidad que en realidad ocultaban una gran vulnerabilidad. Lo más sorprendente fue que las reformas de Ezequías habían traído una cierta estabilidad al reino, alejando la amenaza de los poderes vecinos y fortaleciendo la identidad religiosa de Judá. Pero Manasés, en lugar de continuar el camino de su padre, parecía querer convertir esta estabilidad en algo más volátil, y al hacerlo, comprometió los mismos cimientos del reino. Los sacerdotes y fieles de Yahvé comenzaron a preocuparse por la dirección que el rey estaba tomando, al ver que no solo cuestionaba la necesidad de la pureza religiosa, sino que también comenzaba a abrir espacio para prácticas que ya habían sido condenadas. El deseo de Manasés de ganar poder y respaldar una diplomacia que abrazara múltiples deidades no solo menospreciaba la fe de su padre, sino que también desestabilizaba la confianza del pueblo. Pequeños altares a dioses extranjeros comenzaron a aparecer por todo el reino en un marcado contraste con la clara determinación de Ezequías de erradicar estas prácticas. El pueblo de Judá comenzó a sentir que el espíritu de su antigua identidad estaba siendo borrado, y una sensación de que algo mucho más grande y destructivo se avecinaba comenzó a extenderse por la nación. Los primeros signos de corrupción fueron pequeños, pero para quienes observaban de cerca era obvio. El reino estaba cambiando, y con él los valores que habían sido la base de la prosperidad de Judá. Manasés estaba a punto de transformar lo que comenzó como una simple apertura hacia otras creencias en algo mucho más oscuro. Lo que parecía un reinado prometedor se estaba convirtiendo en un viaje de negación de las mismas raíces de Judá. Con el paso del tiempo, las decisiones de Manasés comenzaron a revelar un giro aún más drástico. El joven rey no solo cuestionaba las reformas de su padre, sino que las desmantelaba una por una. El culto a Yahvé, que había sido restaurado, con tanto esfuerzo comenzó a ser descuidado, y los altares dedicados a los dioses paganos, destruidos por Ezequías, empezaron a ser reconstruidos.
Prácticas que habían sido erradicadas, como el culto a Baal y a Será, comenzaron a resurgir con fuerza. Manasés permitió que se construyeran templos paganos nuevamente, estableciendo altares a dioses extranjeros en lugares donde antes solo había espacio para el culto al Dios de Israel. Pero el impacto no fue solo físico. La reintroducción del tzniut, paganismo, trajo consigo un profundo y peligroso cambio cultural para Judá. La sociedad, que una vez se enorgulleció de su devoción a Yahvé, ahora se encontraba dividida entre aquellos que querían preservar la fe de sus padres y aquellos que veían la nueva política de Manasés como una forma de traer prosperidad y estabilidad política al reino. En lugar de fortalecer la identidad de Judá como una nación bajo la protección de Dios, el rey abrió las puertas a la fragmentación. Cada tribu, cada región comenzó a verse reflejada en los dioses extranjeros, en lugar de en el único Dios que había sido la base de su historia. La decisión de Manasés de reconstruir los altares a Baal y a Será no fue simplemente una elección política. Fue una clara señal de que el rey estaba dispuesto a arriesgar el futuro de Judá por una ilusión de estabilidad. Estos dioses paganos no podían ofrecer la verdadera seguridad que Judá necesitaba. Al contrario, simbolizaban un alejamiento de la verdadera fortaleza de Judá, que era el pacto con Yahvé. Al restaurar estos altares y permitir la reintroducción de estas prácticas, Manasés no solo desafió la fe de su pueblo, sino que invitó a la decadencia espiritual y moral al reino. El pueblo de Judá se encontraba en una época de gran crisis. La reintroducción del paganismo no solo fue un desafío a su fe, sino también una puerta abierta a la corrupción moral y la violencia que siempre acompañaba el culto a esos dioses. El reino comenzaba a hundirse en un abismo de idolatría y prácticas abominables, y aunque muchos intentaron resistir, la influencia del rey Manasés era inmensa. Judá, que una vez vivió en la gloria de ser un reino apartado para adorar a Yahvé, ahora se estaba convirtiendo en un oscuro reflejo de las naciones circundantes, sin fuerzas para resistir el peso de las decisiones del rey. Lo que ocurría en Judá no pasó desapercibido. Los profetas de Yahvé, hombres de fe y coraje, observaban con creciente preocupación cómo se desarrollaban los pasos de Manasés. Isaías, uno de los más grandes profetas de la época, fue uno de los primeros en alzar su voz contra el rey. Sabía lo que estaba en juego, no solo la integridad del reino, sino la supervivencia espiritual del pueblo de Judá. Isaías nunca dudó en decir la verdad, incluso cuando las palabras que llevaba eran difíciles de escuchar. Cuando los altares paganos comenzaron a erigirse nuevamente, Isaías se mantuvo firme, proclamando lo que sabía que era la voluntad de Dios. Advirtió al rey Manasés que la idolatría traería destrucción a Judá y que alejarse de Yahvé significaba alejarse de su protección. El profeta denunció vehementemente las prácticas de sacrificio a dioses extranjeros, los altares construidos en los lugares altos y las prácticas abominables que se esparcían por todo el reino. El mensaje de Isaías era claro. Si Judá no se arrepentía, el reino caerá bajo el peso de su apostasía. Pero Manasés, en su juventud y arrogancia, no quiso escuchar. El rey estaba decidido a seguir su propio camino, ignorando las palabras de advertencia de los profetas. Vio los mensajes de Isaías y otros como una intromisión en su reinado, y en lugar de considerar las palabras del profeta, eligió ignorarlas. Era más fácil rechazar las incómodas verdades que enfrentar la realidad de que sus acciones ponían en riesgo todo el reino. El conflicto entre Manasés y los profetas se intensificó. Isaías, incansable en su misión, continuó denunciando las malas acciones del rey, llevando la palabra de Yahvé al pueblo. El mensaje del profeta era como un faro de luz, tratando de guiar al pueblo de vuelta al camino correcto, pero era una lucha difícil contra las malas decisiones que se habían tomado en el apogeo de la autoridad real. Cada palabra de Isaías se volvía más desesperada, más urgente, pero Manasés se negó a escuchar. El pueblo, dividido entre el miedo al rey y el respeto por Yahvé, se encontraba en un dilema. Muchos querían seguir las enseñanzas de Isaías, pero temían las consecuencias de desobedecer al rey. Su fe se veía sofocada por la presión del gobierno y las palabras de los profetas comenzaban a ser cada vez más marginalizadas. Manasés estaba creando un reino en el que adorar a Yahvé se volvía peligroso y casi imposible, mientras que las prácticas paganas ganaban espacio y poder. Era un choque de ideales y visiones para el futuro. Manasés, el rey que se alejaba de la verdadera fe, contra Isaías, el profeta que se mantenía firme a pesar de la adversidad. Pero a medida que pasaba el tiempo y el reino se hundía más en el pecado, el conflicto entre el rey y los profetas ya no se trataba solo de religión, sino del destino de Judá.
Con el tiempo, el reinado de Manasés dio un giro aún más oscuro y desolado. Los cambios que al principio parecían leves, como la reintroducción del culto a dioses extranjeros, pronto se transformaron en prácticas abominables que desafiaban no solo la fe de Judá, sino también los principios morales del reino. Manasés, ahora profundamente inmerso en la adoración de ídolos, se entregó por completo al paganismo, abandonando por completo las enseñanzas de Yahvé. Ya no se contentaba con altares y templos a Baal y Aserá. Su devoción a los dioses extranjeros se volvió más visceral, más perturbadora. El pináculo de esta degeneración fue la introducción del culto a Moloc, un dios cananeo que demandaba un tipo de culto particularmente cruel: sacrificios humanos. Moloc, conocido por su insaciabilidad, requería la muerte de niños como una forma de agradar a los dioses. Manasés, en su búsqueda de poder y protección espiritual a través de estos cultos, no dudó en permitir e incluso practicar estas abominación, sacrificando incluso a sus propios hijos en el altar de Moloc. Fue un acto tan impactante que incluso los paganos de las tierras vecinas lo consideraron monstruoso. Pero para Manasés era un precio que pagar por lo que él creía que sería la seguridad y la prosperidad de su reino. El efecto de esta entrega total al paganismo fue devastador. La nación de Judá, una vez conocida por su devoción a Yahvé y su moralidad, ahora estaba inmersa en la oscuridad. Las familias comenzaron a ser destruidas, con padres obligados a sacrificar a sus propios hijos, o peor aún, presenciar las crueles muertes de sus hijos como parte de rituales paganos. El reino de Judá, una nación construida sobre un pacto con el verdadero Dios, ahora se desmoronaba, corroído por prácticas que solo alejaban más a su pueblo de su Creador. Además, la corrupción moral no se limitaba a los rituales sacrificiales. La sociedad en su conjunto comenzó a sufrir las consecuencias de esta apostasía. Los valores fundamentales que antes sostenían la justicia, la compasión y la solidaridad comenzaron a desaparecer. La violencia, la crueldad y la indiferencia se extendieron entre la gente. Las instituciones de Judá, que antes servían como pilares de moralidad y ley, ahora estaban siendo infiltradas por prácticas ocultas y magia negra, que se estaban volviendo cada vez más populares. Isaías, que continuaba con su misión de profetizar la destrucción de Judá, se horrorizaba por la profundidad de la corrupción que se había infiltrado en el corazón del reino. Sabía que esta entrega total al mal traería la ira de Yahvé sobre ellos. Aunque las advertencias de Isaías fueron claras y persistentes, el rey Manasés y gran parte del pueblo se negaron a arrepentirse. La debilidad moral que se apoderó de Judá fue una de las más grandes tragedias de la historia de Israel. El reinado de Manasés había caído aún más profundamente en un abismo, y los ecos de su decisión de sacrificar niños en nombre de Moloc se extendían como una sombra de terror sobre todo el reino. La práctica de matar niños no era solo un acto de idolatría, sino una transgresión tan espantosa que rompía los mismos lazos de la vida y la familia. Manasés, en su búsqueda de poder y control, se había convertido en un monstruo completamente entregado al mal. Y no solo permitió estas atrocidades, sino que las fomentó. Los niños, representando la inocencia y el futuro de Judá, eran arrastrados al fuego, ofrecidos en sacrificio en un ritual cruel e inimaginable. El rey, en un acto de desesperación, por protección y bendiciones de Moloc, no dudó en quitarles la vida a sus propios hijos. Se dice que, durante uno de los momentos más brutales de su reinado, Manasés ofreció a uno de sus hijos al fuego de Moloc, como parte de un sacrificio que creía garantizaría la seguridad de Judá. Este acto causó una revoltosa pero silenciosa rebelión en muchos corazones, aunque pocos se atrevieron a levantarse contra él. El miedo a su autoridad era demasiado grande. Los templos paganos se convirtieron en lugares de terror, donde los gritos de los niños sacrificados resonaban a través de los pasillos de piedra, mezclándose con los cánticos demoníacos que acompañaban los rituales. Familias enteras fueron destruidas, y las vidas de muchos niños fueron brutalmente interrumpidas. Las madres que antes miraban a sus hijos con esperanza, ahora los veían con miedo, sabiendo que podrían ser arrebatados en cualquier momento. Manasés no comprendía el horror de sus actos. Creía que al entregar a sus propios hijos al fuego, aseguraba la protección divina para su reino, cuando en realidad estaba provocando la ira de Yahvé. No solo desobedecía la voluntad de Dios, sino que también estaba corrompiendo la esencia misma de Judá, la nación que había sido elegida por Dios para ser una luz entre las naciones. Al sacrificar niños, estaba destruyendo el futuro de su pueblo y alejando la misericordia divina. El impacto social y espiritual fue devastador. Las familias se fragmentaron y una nube de desesperación y pérdida se cernió sobre Judá.
El reino, que alguna vez se había caracterizado por su fidelidad y devoción a Yahvé, ahora se consumía en la oscuridad. Los judíos que aún mantenían su fe en Yahvé eran impotentes, temiendo por la vida de sus hijos y el futuro de su nación. El sacrificio de niños se convirtió en un símbolo del extremo al que había llegado el reinado de Manasés, un reino que de alguna manera había perdido la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Las palabras de Isaías se volvían cada vez más urgentes y desesperadas. El profeta clamaba por el arrepentimiento, pero parecía que los corazones de Manasés y del pueblo se habían endurecido por la idolatría. La destrucción de Judá, que Isaías había profetizado, parecía cada vez más inevitable. La tierra estaba manchada con sangre inocente y la ira de Yahvé estaba a punto de caer sobre el reino. El reino de Judá, una vez orgulloso de su fe y prosperidad, ahora era irreconocible. Las prácticas paganas de Manasés habían infectado el corazón de la sociedad, extendiendo una capa de miedo, desconfianza y desesperanza. La introducción de la adoración a Moloc y los sacrificios de niños no eran solo actos de horror, sino también catalizadores para una destrucción moral que desgarraba el tejido de la vida diaria. Las familias que antes estaban unidas en su devoción a Yahvé, ahora se fragmentaban. La lealtad al rey Manasés y su política de adorar a dioses extranjeros reemplazó el amor por el prójimo y el respeto por las tradiciones de Judá. Los padres, temiendo por la vida de sus hijos, se vieron obligados a elegir entre proteger a sus familias o seguir las órdenes del rey. Aquellos que intentaron resistir este reinado de terror fueron silenciados, ya sea por la fuerza bruta o la amenaza constante de muerte. Ya no había seguridad en casa. La confianza entre vecinos y amigos se disolvió, ya que nadie sabía en quién podían confiar. El mercado de Judá, que antes era un centro de comercio y comunidad, ahora era una sombra de lo que había sido. La gente caminaba cabizbaja, con el corazón pesado de tristeza y pérdida. Ya no había celebraciones, fiestas ni verdadera alegría. La gente susurraba en voz baja sobre las atrocidades que presenciaban, pero pocos se atrevían a desafiar al rey o a sus seguidores. El miedo a ser denunciado como enemigo del régimen pagano era constante. Muchos continuaron adorando en secreto a Yahvé, pero la práctica de la fe se volvía cada vez más difícil y peligrosa. Los templos de Yahvé, que antes estaban llenos de vida y oración, ahora estaban en ruinas, invadidos por la suciedad y el abandono. El impacto en la moral del pueblo fue devastador. Judá, antes conocido por su obediencia a Dios, ahora era visto por muchos como una nación caída. La adoración de Baal, Asera y Moloc no solo era extraña para el pueblo de Dios, sino que se consideraba profundamente corruptora, afectando todos los aspectos de la vida social y política. La justicia, antes respetada, se convirtió cada vez más en una sombra de sí misma. El sistema judicial fue subvertido por la corrupción, y el pueblo sufría sin protección divina, ya que Yahvé, furioso por la apostasía, se apartó de Judá. Las escuelas que antes enseñaban la Torá, la ley sagrada, ahora estaban cerradas o bajo el control de aquellos que promovían el ocultismo y las prácticas paganas. El conocimiento de la verdad se perdió, y las generaciones más jóvenes crecieron sin entender la riqueza de la historia y las enseñanzas de sus ancestros. En lugar de aprender sobre el amor y la justicia de Yahvé, se les enseñaba a seguir a dioses despiadados cuyos rituales se basaban en el terror y la violencia. Judá se hundía, y la pregunta que flotaba en el aire era: ¿cuánto tiempo más continuará este sufrimiento? La incertidumbre era palpable. El pueblo, dividido, se veía sin dirección, sin esperanza, y muchos se preguntaban si el reino alguna vez volvería a su antigua gloria, o si la destrucción que Isaías había profetizado se convertiría en realidad. La tierra, antes bendecida por Yahvé, ahora estaba manchada por la corrupción y la muerte, y el futuro de Judá parecía cada vez más sombrío. A medida que Manasés se sumergía aún más en el abismo del paganismo, la persecución de aquellos que aún mantenían su fe en Yahvé se intensificaba. El rey, obsesionado con la creencia de que los dioses paganos asegurarían el éxito de su reinado, no toleraba ninguna resistencia a su autoridad, especialmente de aquellos que se atrevían a cuestionar la validez de sus cultos macabros. Temía que cualquier acto de oposición pudiera amenazar su posición, y su ira contra los fieles de Yahvé crecía día a día. Los seguidores de Yahvé, que alguna vez vivieron en paz y prosperidad en Judá, ahora se veían obligados a esconderse, practicando su fe en el silencio de las noches oscuras, alejados de los ojos vigilantes de los espías del rey. Cualquier señal de adoración a Yahvé era considerada traición, y aquellos sorprendidos en actos de fe eran brutalmente castigados.
Muchos fueron encarcelados, torturados y ejecutados. Con cada día que pasaba, más corazones se rompían, no solo por el dolor de la persecución, sino también por el abandono de su propio pueblo, que temía ser asociado con los rebeldes. Era común que familias enteras fueran denunciadas por vecinos, personas que temían por su propio destino, y no querían ser vistas como enemigas del rey. La justicia ya no existía en Judá, y cualquiera que se opusiera al reinado de Manasés podía ser arrastrado a prisión sin explicación, sometido a crueles torturas para confesar su supuesto crimen. Muchos, incapaces de soportar el sufrimiento, se vieron obligados a abandonar su fe o a vivir escondidos lejos de sus hogares y amigos. Isaías, el intrépido profeta, se convirtió en el objetivo más visible y odiado del rey. Sus palabras de condena contra Manasés y todos los de Judá que se apartaban de Yahvé ya no podían ser toleradas. Isaías, que siempre había hablado con valentía y autoridad, advirtiendo sobre la destrucción inminente, ahora se encontraba como fugitivo. La persecución de los profetas de Yahvé se intensificó, y cualquiera que predicara la palabra del Señor era considerado una amenaza directa al reino. Manasés, decidido a silenciar la voz que lo acusaba, ordenó que Isaías fuera capturado. Sin embargo, los fieles de Yahvé continuaron reuniéndose en secreto, con renovado valor, sabiendo que su fe era todo lo que les quedaba. Susurraban las escrituras sagradas en reuniones clandestinas, compartiendo la esperanza de algún día vivir nuevamente en un reino donde la justicia y la verdad prevalecerían. Incluso bajo el constante miedo de ser denunciados, mantenían viva la llama de la fe, sabiendo que el Dios de Israel, aunque distante, no los abandonaría para siempre. Pero para el resto de la sociedad, el reinado de Manasés se estaba volviendo cada vez más opresivo. El terror se había apoderado de las calles y las sonrisas habían desaparecido, reemplazadas por rostros preocupados y corazones atribulados. Las noches eran más oscuras y el pueblo de Judá sentía el peso de la condena divina acercándose, sin poder hacer nada más que esperar la tormenta que Isaías había prometido. La persecución de los fieles de Yahvé no era solo una lucha de vida o muerte, sino una batalla por el alma misma de Judá. El futuro del reino parecía condenado a la oscuridad eterna, a menos que ocurriera un milagro. A medida que el reinado de Manasés se alejaba más de la verdadera fe, Judá experimentaba una pérdida irreemplazable en los campos cultural y educativo. El reino, que alguna vez se enorgulleció de sus escuelas dedicadas al estudio de la Torá y la transmisión de la antigua sabiduría, ahora se encontraba consumido por una cultura de oscuridad e ignorancia. Esas instituciones que una vez florecieron, con enseñanzas sagradas que formaban generaciones de jóvenes para mantener vivas las tradiciones y la sabiduría de Yahvé, se vieron obligadas a cerrar sus puertas una tras otra, a medida que los vientos del paganismo arrasaban la tierra. La razón de todo esto era simple pero devastadora. La prioridad de Manasés era asegurarse de que su pueblo fuera moldeado según su nueva visión del mundo. Las escuelas y los maestros que aún enseñaban la verdad de Dios fueron silenciados o expulsados. Y donde antes se enseñaban la justicia divina, la moralidad y los principios del amor al prójimo, ahora solo se extendían las prácticas ocultas y las artes de adivinación, creciendo como una plaga insidiosa. Los templos, que alguna vez fueron lugares de instrucción donde se enseñaba el valor de la sabiduría sagrada a los jóvenes, ahora estaban llenos de ídolos y rituales profanos. En lugar de aprender sobre el carácter de Dios y las virtudes del pueblo de Israel, los niños estaban siendo enseñados a adorar dioses extraños. La juventud, privada de una verdadera educación, crecía en un ambiente de confusión, desorientación y desesperanza. El entendimiento de la historia de su pueblo y de las promesas hechas por Yahvé se estaba desintegrando. El pueblo que alguna vez se enorgulleció de su riqueza espiritual ahora vivía en una pobreza cultural. Las familias que antes transmitían los valores que sostenían la nación veían sus raíces desaparecer. La conexión con las tradiciones, que siempre había sido una fortaleza para el pueblo de Judá, se desvanecía. La nueva generación ya no tenía la misma claridad de propósito que sus antepasados, pues carecían de la educación que había formado sus vidas. Manasés, en su ceguera, creía que el reino podría prosperar bajo dioses extranjeros, pero lo que no se daba cuenta era que estaba destruyendo todo lo que le daba alma y esencia al pueblo de Judá. Sin la educación que conectaba al pueblo con su identidad, con la verdadera sabiduría, Judá se estaba convirtiendo en nada más que una sombra de sí misma, un reino sin fundamentos, sin un futuro claro. Aún así, en algunos rincones tranquilos y olvidados del reino, aquellos que aún mantenían viva la llama de la fe trataban de educar a sus hijos en las cosas de Dios, en secreto, bajo la sombra de la persecución.
Pero el peso del reinado de Manasés estaba apoderándose de todo, y la cultura que alguna vez fue una luz brillante se estaba desvaneciendo lentamente. El reino estaba al borde del colapso espiritual e intelectual, y la verdadera identidad de Judá se perdía en las sombras del implacable paganismo. El futuro parecía incierto, y la pérdida de la educación era una de las heridas más profundas. No era solo un fracaso en el aprendizaje, sino un fracaso en el alma de un pueblo que alguna vez fue bendecido por Dios con sabiduría y entendimiento. El reinado de Manasés no solo destruyó la cultura y la fe de Judá, sino que también marcó el declive irreversible de la independencia política del reino. Antes de la ascensión de Manasés al poder, Judá había sido un reino fuerte y respetado, capaz de mantenerse libre de amenazas externas, especialmente de Asiria. Su padre, el rey Ezequías, había liderado con valentía y fe, tomando medidas para asegurar la protección divina y fortaleciendo las defensas de Jerusalén. Sin embargo, con Manasés en el poder, las políticas de su padre fueron abandonadas, y el reino entró en una era de sumisión y declive. Manasés, en su insaciable sed de poder e influencia, hizo alianzas con potencias extranjeras, incluyendo Asiria, con la esperanza de proteger su reinado y asegurar la estabilidad. Pero en su obsesión por complacer a los dioses extranjeros y asegurar su posición, el rey comprometió la independencia de Judá, convirtiéndose en vasallo de Asiria. En lugar de confiar en Yahvé, como lo había hecho su padre, Manasés se entregó a las maniobras políticas, buscando proteger su reino mediante acuerdos con gobernantes paganos y potentes imperios, sin importar las consecuencias espirituales. Asiria, que ya había invadido tierras vecinas con furia, ahora era más poderosa que nunca. Judá, que antes había sido un reino soberano, se vio obligado a pagar un tributo pesado a los asirios a cambio de su protección. El pueblo de Judá, ya sufriendo por la corrupción interna y el debilitamiento de su fe, ahora se encontraba en miseria política bajo el dominio de un imperio extranjero. La independencia de Judá había sido erosionada desde adentro y desde hacia afuera, y la fuerza que el reino alguna vez poseyó se deslizaba como arena entre sus dedos. El resultado de esta subyugación fue la pérdida de control sobre las decisiones políticas más importantes. Manasés se convirtió en un títere en manos del rey asirio, y los grandes problemas que alguna vez pertenecieron al pueblo de Judá ahora eran determinados por gobernantes extranjeros. Los líderes de Judá eran impotentes, y el pueblo, ya oprimido por la pobreza y la desconfianza, vivía bajo la sombra de un imperio distante y despiadado. Pero la pérdida de la independencia política también tuvo un efecto devastador sobre la identidad del pueblo. Judá ya no era el reino autosuficiente y fuerte que había sido capaz de resistir la adversidad. Ahora era una nación dominada, sin la autonomía que una vez le dio fuerza. El pueblo de Judá, que alguna vez se enorgulleció de ser un pueblo escogido por Dios, ahora sentía el peso de la derrota y la sumisión, y sus esperanzas se volvían cada vez más frágiles. La humillación política de Judá no se limitaba a pérdidas territoriales o amenazas militares. Estaba marcada por la pérdida del orgullo y la dignidad nacional. El pueblo sabía que mientras la fe y la educación de sus hijos se destruían, el reino se dirigía a una caída inevitable. Sin el liderazgo firme de un rey que confiara en Yahvé y sin la capacidad de gobernar autónomamente, Judá se estaba convirtiendo en un campo de batalla entre imperios y su futuro parecía más oscuro que nunca. Isaías, el profeta valiente, nunca se silenció ante la corrupción que se apoderó de Judá. Incluso con el reino en ruinas y el pueblo abandonando la fe de sus antepasados, él persistió en su misión de advertir, de proclamar el juicio de Dios sobre un pueblo que se apartaba de la verdad. Mientras los altares de Baal se restauraban y el culto a los dioses extranjeros crecía, Isaías permanecía como una voz solitaria en el desierto, clamando por el arrepentimiento y advirtiendo sobre el juicio inminente de Yahvé. En su profundidad espiritual, Isaías sabía que su papel no era solo advertir, sino ser testigo de la santidad de Dios. No hablaba por sí mismo, sino en nombre del Señor. Sus palabras eran tan afiladas como una espada, y cada profecía que pronunciaba llevaba el peso de una verdad ineludible. Pero esto no lo hacía popular. Por el contrario, Isaías se convirtió en una figura odiada por muchos, especialmente por Manasés, que no quería escuchar sobre el juicio de Dios. El rey y sus seguidores, cegados por la idolatría y la corrupción, veían en Isaías una amenaza directa a su autoridad y sus planes de establecer un imperio de oscuridad y mentiras. Isaías no era solo un mensajero, era un contrapeso que desafiaba el orden establecido.
Su presencia, como una luz inextinguible, exponía las sombras del reinado de Manasés, quien trataba desesperadamente de oscurecer la verdad. Y mientras los sacerdotes paganos realizaban sus rituales en las colinas y en las puertas del templo, Isaías desafiaba los falsos cultos, hablando de un Dios que no podía ser corrompido por las pasiones humanas, que no aceptaba la adoración de dioses extranjeros. Sabía que la destrucción se acercaba, pero aún así proclamaba que había una oportunidad de salvación. Si el pueblo se arrepentía, el rey Manasés, sin embargo, no era una persona dispuesta a escuchar palabras de condena. Con cada mensaje de Isaías, su ira crecía, pues el profeta no solo cuestionaba su política, sino que también lo acusaba directamente de llevar al pueblo de Judá a la destrucción. Para Manasés, Isaías era un obstáculo insoportable, una piedra en el camino de su propia ambición de mantener a Judá como un vasallo de Asiria. Así que su tolerancia hacia Isaías se agotó por completo. Con el apoyo de sus consejeros y líderes, Manasés tomó una decisión drástica. Ordenó arrestar a Isaías, y la noticia se esparció rápidamente por toda Jerusalén. Muchos se desesperaron, sabiendo que con el arresto del profeta, la última voz que hablaba la verdad en nombre de Dios estaba a punto de ser silenciada. Pero Isaías no se amedrentó, y aun en prisión su fe no vaciló. Sabía que estaba cumpliendo el llamado que Dios le había dado, y sin importar lo que le sucediera, la palabra de Yahvé nunca fallaría. La opresión de Manasés no se detuvo allí. Ordenó que el profeta fuera torturado y humillado, tratando de forzarlo a renunciar a su fe y sus profecías. Pero Isaías se mantuvo firme, y su determinación solo alimentó la furia del rey. El destino de Isaías estaba sellado. Sería asesinado, una muerte cruel que marcaría la historia de Judá como un momento de completa degradación espiritual. Lo que el rey Manasés no sabía era que al matar a Isaías no solo estaba silenciando una voz profética, sino que también estaba sellando su propio destino y el destino del reino que gobernaba. La sangre de Isaías, derramada por la justicia y la verdad de Dios, serviría como un recordatorio eterno de que incluso en las horas más oscuras, la luz de la verdad nunca desaparece por completo. Y mientras Isaías estaba a punto de ser llevado a su fin, el pueblo de Judá, incluso en silencio, sentía el peso de su muerte como una pérdida irreparable. Muchos se preguntaban si aún quedaba esperanza, si la palabra de Dios podría seguir prevaleciendo en medio del caos y la oscuridad. La muerte de Isaías no borró las palabras que había pronunciado. Por el contrario, su martirio hizo que la gravedad de la situación fuera aún más evidente. El rey había ganado temporalmente, pero la justicia de Dios, una vez que se alzara, no fallaría. La muerte de Isaías no fue solo el fin de un profeta, fue la culminación de una persecución implacable que se arrastraba durante años. La brutalidad de Manasés al ordenar su ejecución marcó un punto de no retorno para Judá, mostrando lo lejos que la nación había caído en la oscuridad espiritual. El rey, en su creciente rabia, decidió que la voz que más perturbaba sus planes debía ser borrada de una vez por todas y eligió para Isaías una muerte cruel y humillante. Isaías no fue condenado de manera rápida o sencilla. Su muerte fue una sentencia planificada meticulosamente para ser dolorosa y simbólica. Manasés, decidido a enviar un mensaje a aquellos que aún se atrevían a oponerse, ordenó que Isaías fuera encarcelado y sometido a torturas que quebrantarían su espíritu y fe. El profeta, que ya había enfrentado numerosas dificultades, por su fidelidad a Dios, ahora enfrentaba el martirio. Fue arrastrado por las calles de Jerusalén, humillado ante el pueblo, tratado como un criminal. Sin embargo, en medio del dolor y el sufrimiento, Isaías mantuvo su postura inquebrantable, como un hombre que sabía que su causa era más justa que cualquier poder terrenal. El destino final de Isaías, según la tradición, fue el más terrible de todos. Fue colocado dentro de un tronco hueco y allí, cerrado por la mitad. La brutalidad del acto no solo tuvo un efecto físico sobre el profeta, sino que fue una forma de asesinato simbólico, como si el propio rey quisiera destruir la palabra de Dios de manera definitiva. Con esto, el martirio de Isaías se hizo aún más cruel y poderoso, pues en lugar de silenciar la voz profética, esta resonó más fuerte en la historia, como un recordatorio eterno de lo que ocurre cuando un pueblo ignora la voz divina. Sin embargo, la muerte de Isaías no tuvo el efecto que Manasés deseaba. Aunque el profeta ahora estaba físicamente silenciado, sus palabras seguían resonando en Judá. Los fieles seguidores de Yahvé, aunque temerosos y dispersos, sabían que la muerte del profeta no significaba que Dios hubiera sido derrotado. Estaban más convencidos que nunca de que el juicio de Yahvé se cumpliría. Las palabras de Isaías, ahora impregnadas con una nueva fuerza,
permanecerían grabadas en los corazones de aquellos que aún creían. En el palacio real, Manasés creyó que había aplastado toda oposición, que finalmente podía gobernar sin resistencia. Pero alrededor de Jerusalén y en las regiones más remotas de Judá, la muerte de Isaías causó una creciente inquietud. Aquellos que antes permanecían en silencio ahora se preguntaban si el Dios de Israel seguiría escuchando los gritos de su pueblo. La sombra de la muerte del profeta cubrió la tierra, y muchos temían que el fin de Judá estuviera más cerca que nunca. Aún así, el impacto de la muerte de Isaías no fue totalmente negativo para el reino. Para aquellos que permanecieron fieles a Yahvé, esta tragedia avivó un fervor renovado. El sacrificio del profeta se convirtió en un símbolo de resistencia, y la llama de la esperanza no se extinguió, a pesar de la oscuridad que se apoderó de Judá. Para muchos, Isaías ahora era más que un hombre de Dios. Se había convertido en un mártir, un testimonio de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira. Manasés pudo haber creído que su victoria era completa, pero la muerte de Isaías fue una chispa. De alguna manera, la sangre del profeta fue la última gota que precipitó la caída de Judá, pues con su muerte el rey firmó su propia sentencia. La historia de Isaías no terminó con su ejecución, sino con la promesa de que incluso en las horas más oscuras, la palabra de Dios nunca sería borrada. Con la muerte de Isaías, un profundo silencio cayó sobre Judá. La presencia de Dios parecía lejana, y aquellos que habían resistido las prácticas idólatras y la corrupción se sentían perdidos, sin saber qué hacer a continuación. La pérdida del profeta no fue solo la pérdida de un líder espiritual, fue el fin de una era en la que la verdad se proclamaba con valentía, incluso frente a la muerte. La voz de Isaías había sido brutalmente cortada, pero de alguna manera su mensaje seguía resonando en los corazones de los fieles aún ocultos en las sombras, tratando de mantener viva la llama de la fe. El reino de Judá, ahora sin guía profética, se hundía aún más en la oscuridad. La idolatría que Manasés había restaurado se extendió a cada rincón, y las calles que antes resonaban con oraciones a Yahvé ahora se llenaban con gritos de adoración a dioses extranjeros. Los altares paganos, que antes habían sido un signo de destrucción y ruina, ahora se consideraban normales, incluso necesarios para la estabilidad del reino, al menos en los ojos de quienes estaban en el poder. Pero mientras el pueblo cedía a la falsa seguridad proporcionada por los ídolos, un sentido de vacío espiritual se apoderó de los corazones de aquellos más sensibles a la verdad. Los fieles, que aún guardaban las palabras de Isaías en sus corazones, vivían con miedo. La persecución no cesaba. Aquellos que se atrevían a hablar en nombre de Yahvé eran perseguidos y obligados a practicar su fe en secreto, como si amar al Dios de Israel fuera un crimen. Las escuelas que una vez enseñaban la Torá fueron cerradas, y las nuevas generaciones crecieron sin el verdadero conocimiento de su historia, identidad y Dios. El espíritu de la nación estaba roto, y muchos se preguntaban si alguna vez volvería a brillar la luz sobre Judá. El silencio profético también reflejaba la ausencia de una voz de esperanza. Manasés había destruido todos los canales a través de los cuales Dios podía hablar al pueblo. El reino, con su vanidad y orgullo, creía que podía vivir sin la guía divina. Pero en la quietud que siguió a la muerte de Isaías, algo mucho más profundo estaba sucediendo. El vacío espiritual de Judá crecía, y muchos comenzaron a darse cuenta de que el precio de la rebelión contra Dios estaba a punto de ser pagado. Sin embargo, incluso en el silencio, Dios no estaba ausente. La ausencia de un profeta visible no significaba que la palabra divina se hubiera retirado del mundo. Muchos de los fieles, tocados por la pérdida de Isaías, comenzaron a recordar las profecías que él había pronunciado, las advertencias de un futuro oscuro, pero también las promesas de restauración y misericordia. La palabra de Isaías se convirtió en un susurro en los corazones de aquellos que aún mantenían firme la fe. Este silencio no era un fin, sino una pausa, un intervalo entre el juicio y la gracia. Judá se hundía en su propia destrucción, pero no estaba completamente sin esperanza. En algún lugar, en los rincones más oscuros del reino, aquellos que aún creían en Yahvé estaban esperando. Sabían que a pesar de toda la corrupción y el mal del rey, Dios no olvidaría a su pueblo. El silencio profético era de hecho un terreno fértil donde la semilla de la verdad podría brotar nuevamente. La historia de Isaías, aunque trágica, no terminó con su muerte. A través de su sacrificio, el profeta había dejado una semilla que daría fruto en un futuro incierto. La muerte de Isaías fue un golpe terrible para Judá, pero el vacío que dejó no fue definitivo. El pueblo de Dios sabía que, como siempre, la luz podría brillar de nuevo, incluso después de la oscuridad.
más profunda. El silencio, aunque pesado, no podría borrar la palabra de Yahvé, que aún permanecía en la memoria de los fieles y en las promesas hechas a sus ancestros. Dios, en el silencio, seguía trabajando en los corazones de aquellos que esperaban. El silencio que siguió a la muerte de Isaías fue solo temporal, porque el juicio de Dios, aún inminente, comenzaba a tomar forma. La nación de Judá, ahora, envuelta en corrupción, idolatría y miedo, no escaparía a las consecuencias de sus acciones. A pesar de la ausencia de una voz profética visible, la verdad de que la destrucción estaba cerca ya había sido anunciada. Las palabras de Isaías, que hablaban de un futuro oscuro y castigo divino, estaban a punto de cumplirse, y la profecía de destrucción pendía sobre Jerusalén como una nube pesada. Los vientos de la ira de Dios comenzaron a soplar con más fuerza, y los eventos que se desarrollaban eran un reflejo de la corrupción que se había infiltrado hasta en los cimientos más profundos del reino. Judá, antes bendecida con prosperidad y paz, ahora se encontraba hundiéndose en un ciclo de declive moral y espiritual. Las alianzas con dioses extranjeros, las prácticas abominables de culto y los sacrificios humanos ofrecidos a deidades paganas habían sellado el destino de la nación. La justicia de Yahvé no podría ser ignorada para siempre. Manasés, quien había creído que podía gobernar sin intervención divina, comenzó a darse cuenta, aunque de manera lenta y dolorosa, de que sus acciones habían sido una invitación a la destrucción. La terquedad del rey y su ceguera espiritual le impidieron ver la gravedad de lo que había hecho. Las señales estaban por todas partes. La tierra se estaba volviendo estéril, las cosechas fallaban y el clima parecía reflejar el caos interno de la nación. Incluso cuando muchos estaban distraídos por la idolatría y los placeres fugaces de la vida, las consecuencias del pecado estaban tocando la puerta. Pero era imposible escapar del ojo vigilante de Yahvé. La profecía de destrucción de Isaías comenzaba a materializarse. Ya no era solo una advertencia, era la inevitabilidad de un juicio que ya estaba en marcha. Jerusalén, la ciudad que había sido el centro del verdadero culto, ahora se estaba convirtiendo en el epicentro de la decadencia espiritual. Las fuerzas de Judá se debilitaban, y los enemigos que alguna vez temieron el poder de Israel, ahora veían un reino dividido y vulnerable. Los asirios, que una vez fueron repelidos, comenzaban a presionar de nuevo, amenazando la independencia de Judá. El pueblo, ya disperso y fragmentado, sentía el peso de la profecía. Muchos se habían vuelto hacia dioses paganos, creyendo que podían apaciguar las fuerzas cósmicas con sus ofrendas. Otros aún trataban de recordar el antiguo culto a Yahvé, pero sus corazones estaban divididos. El arrepentimiento era una llama tenue ante la gran ola de corrupción, y la destrucción parecía ser el único camino posible. La sombra del juicio de Yahvé se cernía sobre la ciudad. Las palabras de Isaías, que alguna vez parecían tan distantes, ahora tenían un nuevo peso. La visión del profeta que hablaba de la devastación de Jerusalén estaba a punto de cumplirse. La destrucción que había predicho ya no era una cuestión de sí, sino de cuándo. El pueblo de Judá, cegado por el orgullo y la ignorancia, no podía ver que estaban a punto de sufrir las consecuencias de sus elecciones. Lo que había parecido un reinado poderoso y estable estaba en realidad a punto de ser devastado por la ira divina. Aquellos que aún recordaban a Yahvé y sus palabras estaban en alerta, temiendo que la destrucción llegara antes de que pudieran arrepentirse. Pero la puerta del arrepentimiento estaba a punto de cerrarse. La profecía de Isaías no sería anulada. Y aunque había una débil esperanza de misericordia, el tiempo se agotaba para que Judá se volviera completamente a Dios. El juicio de Yahvé sería una realidad ineludible, y las consecuencias del inoesin, pecado y la idolatría finalmente se manifestarían. El fin de Judá, que había parecido distante en tiempos de prosperidad, ahora estaba al alcance. La destrucción de Jerusalén era cuestión de tiempo, y el reino se estaba preparando para enfrentar la dura realidad de las palabras proféticas que habían sido rechazadas durante tanto tiempo. El juicio de Dios se cumpliría, y nada podría detener el avance de su plan. El reinado de Manasés, ahora en su apogeo, estuvo marcado por un nivel de apostasía nunca antes visto en Judá. El rey, que inicialmente parecía tener algo de interés en las prácticas religiosas de su padre Ezequías, se entregó por completo a la idolatría, desafiando abiertamente la soberanía de Yahvé. Su culto a Baal, a Será y otros dioses extranjeros ya no era solo una indulgencia política o un intento de complacer a los aliados, sino un intento deliberado de eclipsar el propio templo de Yahvé, convirtiéndolo en un lugar de adoración pagana. El templo, que alguna vez fue el centro del verdadero culto, se convirtió en un escenario para sacrificios a los cuerpos celestes,
un lugar profanado con altares dedicados a dioses extranjeros. Manasés ya no se limitaba a permitir la existencia de altares paganos. Ordenó la construcción de nuevos altares, incluso en el mismo templo, e instituyó prácticas abominables ante los ojos de Yahvé. La imagen de un dios extraño fue colocada en el lugar del altar del incienso, y las ceremonias en honor a estas entidades no solo fueron toleradas, sino activamente fomentadas. El culto a Yahvé fue borrado gradualmente, y el mismo lugar sagrado se convirtió en un símbolo de rebelión contra el Dios de Israel, pero Manasés no se detuvo allí. Su búsqueda de poder e influencia lo llevó a prácticas aún más oscuras y destructivas. La astrología, los rituales mágicos y las prácticas ocultas se extendieron por todo el reino. El rey no solo rechazó a Yahvé, sino que desafió activamente al Dios de Israel, buscando en las artes prohibidas una manera de controlar destinos y manipular eventos a su favor. Lo que comenzó como una reintroducción del paganismo se transformó en un movimiento de corrupción total y un alejamiento irreversible de los principios fundamentales de justicia y santidad que alguna vez marcaron el reino de Judá. El fin del templo de Yahvé, tal como lo conocía el pueblo de Judá, estaba cerca. El rey había corrompido incluso las estructuras más sagradas, destruyendo todo lo que representaba el pacto de Dios con su pueblo. El culto a los dioses extranjeros había alcanzado nuevas alturas, mientras que el nombre de Yahvé era gradualmente borrado de las mentes y corazones de su pueblo. Manasés parecía estar construyendo un imperio de idolatría, donde el verdadero Dios de Israel no tenía cabida, y todos los signos de su presencia eran deliberadamente ignorados. Mientras tanto, el pueblo de Judá, desorientado y confundido, se veía empujado aún más lejos de su verdadera identidad. Muchos, que aún mantenían alguna esperanza de redención, veían todo lo que sucedía como una pérdida irreparable. Las palabras de Isaías, una vez rechazadas e ignoradas, ahora sonaban como una sentencia inevitable. El reino se desmoronaba, ante los ojos de todos, pero pocos se levantaron contra el rey, temiendo la ira de un monarca cuyo poder parecía incuestionable. Sin embargo, en el corazón de Judá, algo comenzó a cambiar. Incluso en la oscuridad total, había quienes aún sentían el peso de las promesas de Dios. Aquellas palabras antiguas, de un tiempo más puro, aún tenían poder, y mientras Manasés hundía al reino en sus propias decisiones, una chispa de arrepentimiento y el deseo de regresar a la verdadera fe comenzaron a crecer, lenta pero firmemente, en los corazones de algunos. La apostasía de Manasés había alcanzado su punto máximo, pero el mal no tendría la última palabra. Aunque el reinado del rey estuvo marcado por la destrucción espiritual, la historia de Judá aún no estaba completamente escrita. La luz, aunque pequeña, aún podría brillar de nuevo, incluso en la oscuridad más densa. Con Manasés profundamente inmerso en su apostasía, la idolatría comenzó a erosionar la cultura de Judá de una manera profunda e irreversible. No se trataba solo de un problema religioso, sino de una transformación cultural que afectaba todos los aspectos de la vida diaria. El culto a Baal, a Será y otros dioses extranjeros se infiltró en las escuelas, las tradiciones familiares e incluso en las prácticas de gobierno. El reino de Judá, una vez conocido por la fuerza de su fe y la obediencia a la ley de Dios, ahora se encontraba dominado por creencias paganas que distorsionaban todo lo que alguna vez se consideró puro y bueno. Las familias, que antes eran devotas a Yahvé en sus hogares, comenzaron a erigir altares a dioses extranjeros, ofreciendo sacrificios y realizando rituales en busca de bendiciones y prosperidad. La Torá ya no se enseñaba en las escuelas y los niños eran educados en prácticas esotéricas, buscando dominar los misterios del universo a través de medios ocultos. Los niños, que deberían haber crecido conociendo la palabra de Dios, ahora aprendían a adorar imágenes e ídolos, apartándose de la verdad que había sostenido a sus ancestros. Los festivales y celebraciones que una vez fueron dedicados a la memoria de Yahvé, como la Pascua y la fiesta de las semanas, fueron reemplazados por rituales paganos que exaltaban la fertilidad, las estrellas y los ciclos naturales. La gente comenzó a distanciarse de la verdadera historia de su nación, que había sido moldeada por el pacto con el único Dios verdadero, y empezó a venerar figuras mitológicas que hablaban de poderes incontrolables. El pueblo de Judá no solo adoraba dioses extranjeros, sino que también se sumergía en sus ideologías, buscando consuelo inmediato mientras ignoraban lo eterno. Las artes y la música, que una vez glorificaron la majestad de Yahvé, comenzaron a reflejar la estética de los dioses paganos. Estatuas de Baal, Aserá y otros ídolos se volvieron comunes en las plazas y templos.
Las danzas que antes se ofrecían como alabanza a Dios ahora se realizaban en honor a las deidades cananeas. La música que exaltaba al Señor fue reemplazada por cantos que promovían una cosmovisión sin moralidad, justicia ni santidad. El sistema legal, que alguna vez se basó en los mandamientos de Dios, comenzó a ser distorsionado. La justicia fue corrompida por un culto a la fuerza y la opresión, donde las leyes de Yahvé, que abogaban por el cuidado de los pobres, huérfanos y viudas, fueron dejadas de lado a favor de un sistema que favorecía a los poderosos. El reino de Judá, que antes era luz para las naciones, ahora era un oscuro reflejo de sus propias elecciones. Pero el impacto cultural de la idolatría no se limitó a las fronteras de Judá. Las influencias de otras naciones, como los filisteos y los asirios, comenzaron a erosionar aún más la identidad del pueblo. La religiosidad de Judá se fue alejando cada vez más de su esencia original, opacada por las prácticas de otros pueblos. Lo que una vez fue una nación apartada para la adoración de Yahvé, ahora se encontraba diluida en una amalgama de creencias, rituales y símbolos que no tenían cabida en el plan de Dios. El reino, que una vez tuvo una cultura de pacto y santidad, ahora estaba a merced de fuerzas que ignoraban al verdadero Dios. Judá se había convertido en una nación de ídolos, un reflejo de un pueblo que había perdido su camino. El proceso de desintegración cultural, impulsado por la idolatría, había puesto al destino de Judá en un camino irreversible. Lo que quedaba de la verdadera fe era una sombra de lo que había sido. El reino de Judá, inmerso en sus prácticas idólatras, estaba a punto de cosechar lo que había sembrado. La desintegración no solo de su identidad religiosa, sino también de su misma alma. A medida que Manasés se hundía más en la oscuridad de la idolatría, las consecuencias políticas de sus decisiones comenzaron a manifestarse desastrosamente. El reino de Judá, que antes era un aliado respetado y una potencia regional, comenzó a perder su poder e influencia rápidamente. La adoración a dioses extranjeros y la alianza con prácticas paganas no solo debilitaban la fe del pueblo, sino que también desestabilizaban la posición de Judá en la arena política internacional. Las alianzas con poderes como Asiria y los filisteos, que se basaban en acuerdos temporales e intereses mutuos, comenzaron a colapsar. Al alejarse de Yahvé, Manasés también se alejaba de las estrategias políticas que alguna vez aseguraron la independencia de Judá. Su búsqueda de siempre poder a través de prácticas idólatras lo hacía vulnerable a los enemigos, quienes rápidamente explotaban las debilidades de Judá. La nación que había resistido la opresión asiria bajo el reinado de su padre Ezequías, ahora estaba completamente indefensa e incapaz de defenderse de las amenazas externas. Los enemigos de Judá comenzaron a darse cuenta de que el rechazo de Yahvé por parte de Manasés no solo era un fracaso religioso, sino también una señal clara de debilidad política. El reino ya no era el mismo. El debilitamiento de la moral interna y la fe de Judá lo convirtió en un blanco fácil para grandes potencias como Asiria, que adoptaron rápidamente una postura más agresiva. Los reyes asirios, al notar la división interna y la fragilidad de Judá, comenzaron a ejercer más presión, explotando las brechas abiertas por la apostasía del rey. Judá ya no tenía las defensas espirituales y militares que una vez lo protegieron. El rechazo de Yahvé, que debería haber sido un refugio seguro para la nación, se convirtió en el factor determinante para su declive. La idolatría no solo debilitó el corazón del pueblo, sino también su poder militar. El enfoque en prácticas paganas significaba que las fuerzas armadas de Judá estaban desorganizadas y mal equipadas para resistir una amenaza creciente, y la gente estaba cada vez más desinteresada en luchar por un reino que había abandonado su fe. A medida que la nación se hundía más en las aguas de la idolatría, los enemigos que acechaban en las orillas observaban con interés. La fragilidad de Judá ya no era una cuestión de poder militar, sino de espíritu. El debilitamiento de las defensas culturales y espirituales hacía a la nación vulnerable a los ataques externos, y los reinos vecinos comenzaron a presionar, no solo para conquistar territorio, sino para someter a Judá una vez más a poderes extranjeros. La consecuencia política de la idolatría era inevitable. Judá no solo perdió su autonomía espiritual y política, sino que también cayó bajo el dominio de fuerzas externas que explotaron la debilidad interna creada por el mismo Manasés. La nación que una vez fue grande y respetada, ahora era una sombra de sí misma, completamente a merced de su propio error. El reino de Judá, inmerso en prácticas idólatras, se volvió cada vez más vulnerable a la destrucción, y el futuro parecía sombrío a medida que se intensificaba la decadencia política. La idolatría no solo había corrompido los corazones del pueblo de Judá, sino que ahora estaba destruyendo el mismo fundamento sobre el cual se construyó el reino, su identidad como nación elegida por Dios.
La tierra prometida, que una vez estuvo segura y bendita, ahora estaba a merced de un colapso inminente, y las voces de advertencia, como la de Isaías, se volvían cada vez más proféticas a medida que el reino se alejaba más de su creador. El juicio de Manasés no tardó en llegar, y pronto experimentaría la amarga cosecha de sus acciones. La humillación de un rey que una vez se creyó invencible sería un espectáculo doloroso para Judá y para Manasés mismo, una lección en completo arrepentimiento. Bajo el peso de su corrupción espiritual y política, el rey fue finalmente capturado por sus enemigos, los asirios. Cuando los soldados asirios llegaron a Judá, la ciudad de Jerusalén, que alguna vez fue imponente y segura, parecía haber perdido ya su fuerza, como un león sin dientes. La ciudad estaba fragmentada, debilitada desde dentro por su idolatría y persecuciones internas. Los asirios, que ya habían sido una amenaza constante durante el reinado de Manasés, ahora venían a completar el ciclo de destrucción que él había iniciado. Lo que una vez fue un reino próspero, ahora era una nación debilitada, a merced del imperio asirio. El rey Manasés fue encarcelado y llevado con cadenas de bronce, públicamente humillado ante su propio pueblo. La dignidad de un monarca que una vez tuvo poder absoluto y gobernó con arrogancia, ahora estaba destrozada. Fue llevado como prisionero a la distante Babilonia, un claro símbolo de derrota. Las cadenas de bronce, que antes solo representaban un instrumento de tortura, ahora simbolizaban el colapso total de su reino y la total sujeción de Judá. Era difícil imaginar que el hombre que una vez tuvo el poder de vida y muerte sobre su pueblo, ahora estuviera encadenado y humillado, sin posibilidad de resistencia. Babilonia, una de las potencias dominantes de la época, era ahora su prisión, y él, el rey de Judá, estaba sujeto a la voluntad de sus nuevos amos. El orgullo de Manasés se había transformado en vergüenza y su posición como rey se volvió irrelevante ante la grandeza de los imperios que lo habían encarcelado. La humillación de Manasés no fue solo un castigo físico, fue la consecuencia directa de su alejamiento de Yahvé y la idolatría que extendió por toda Judá. La destrucción de su propia dignidad fue de alguna manera una forma de justicia divina. El reino de Judá, que había perdido su pureza espiritual, ahora veía a su rey humillado, como un ejemplo de lo que les sucede a aquellos que rechazan a Dios. Mientras Manasés estaba encarcelado, muchos en Judá se preguntaban si esa sería la última palabra sobre su destino. La nación había caído en ruina, pero el sufrimiento de su rey parecía ser un reflejo directo de su propio pecado. La grandeza de Judá, que alguna vez fue un símbolo de fuerza y pacto con Dios, ahora estaba humillada. Y con la captura de Manasés, parecía que el reino se despedía de su antigua gloria. Pero la humillación de Manasés no fue el final de su historia. El rey, después de haber experimentado su derrota y sufrimiento, se arrepintió profundamente de sus pecados y buscó el perdón de Yahvé. Con un corazón quebrantado pidió a Dios que lo perdonara, y en su misericordia, Dios lo escuchó. La restauración de Manasés fue un testimonio de la gracia de Dios, que nunca abandona a aquellos que se arrepienten sinceramente. El rey fue liberado y regresó a Jerusalén, donde, aunque con un corazón transformado, tuvo que enfrentar las consecuencias de sus acciones. La humillación de Manasés se convirtió en un punto de inflexión. Mientras el pueblo de Judá comenzó a restaurar la adoración a Yahvé, muchos vieron en su arrepentimiento una oportunidad para volver al Señor. Aunque el reino nunca recobró su antigua grandeza, la misericordia divina fue un testimonio de la posibilidad de redención. Incluso después de la más profunda humillación, la humillación de Manasés en Babilonia fue sin duda uno de los momentos más bajos de su vida. Encadenado y lejos de su pueblo, el rey de Judá se encontró en una profunda desesperación, alejado de todo lo que conocía, rodeado por un enemigo implacable. Ya no poseía la grandeza de su trono, el lujo de su palacio, ni el poder absoluto que antes gobernaba su vida. Su arrogancia anterior había sido reemplazada por una sensación de vulnerabilidad y, de alguna manera, una creciente conciencia de que todo lo que había hecho lo había llevado a este punto. Fue en este escenario desolado que Manasés comenzó a reflexionar sobre su vida y los errores que había cometido. Finalmente reconoció que, a lo largo de su vida, había descuidado la presencia de Yahvé, el Dios de sus antepasados, y rechazado las advertencias de los profetas. El poder que una vez buscó a través de alianzas con dioses paganos y prácticas idólatras ahora lo había dejado sin nada. Estaba a merced de sus enemigos, sin control sobre su destino. En ese momento de desesperación, Manasés no tuvo a dónde acudir más que a Dios. Se humilló profundamente, con un corazón contrito, reconociendo su pecado ante Yahvé. Por primera vez, el rey se volvió hacia el Dios que había abandonado,
y con un espíritu quebrantado pidió perdón. Las palabras de arrepentimiento de Manasés fueron sinceras y llenas de dolor. Rogó por misericordia, reconociendo la gravedad de sus acciones y la devastación que había causado a su pueblo y a él mismo. Fue en el exilio, lejos de todo lo que conocía y amaba, que Manasés encontró verdadera paz, algo que nunca experimentó mientras estaba sentado en el trono. No pidió riquezas ni un retorno al poder, sino simplemente perdón y una oportunidad para empezar de nuevo. Sabía que su pecado era demasiado grande, pero aún confiaba en la misericordia de Dios. La oración de Manasés fue, de alguna manera, la oración de todos aquellos que se encuentran en desesperación, sin fuerzas para luchar, pero con la esperanza de que la gracia divina podría sanarlos. Le pidió a Dios que lo restaurara, no porque lo mereciera, sino por su inmensa bondad. Había sido un rey corrupto, pero ahora estaba ante un Dios misericordioso, que siempre tiene espacio para aquellos que se arrepienten sinceramente, sin importar cuán grande sea su pecado. Dios escuchó la oración de Manasés. Aunque el rey estaba lejos de su tierra, el corazón de Dios no estaba lejos de él. El Señor, que está lleno de gracia y misericordia, vio el arrepentimiento genuino de Manasés y, movido por su sincera contrición, comenzó a orquestar una manera de restaurar lo que se había perdido. En un giro inesperado de los acontecimientos, Manasés fue liberado de sus cadenas de bronce y se le permitió regresar a su reino. Su viaje de regreso a Judá no fue solo un retorno físico, sino un retorno a la verdad y la espiritualidad que había abandonado. Esta restauración de Manasés, un rey que había estado en total derrota, se convirtió en un testimonio de la inmensa capacidad de Dios para perdonar y restaurar incluso a los más pecadores. Incluso cuando todo parecía perdido, cuando el trono parecía distante y la destrucción de Judá parecía inevitable, Dios no abandonó a Manasés. Le dio una oportunidad para empezar de nuevo, para redimirse ante su pueblo y restaurar su relación con Yahvé. El arrepentimiento de Manasés fue un punto de inflexión histórico, no solo para él, sino para Judá. La transformación de un rey malvado e idólatra en un hombre de arrepentimiento y restauración se convirtió en una lección viva de que nunca es tarde para volver a Dios. Lo que parecía ser el final para Manasés, de hecho, fue solo el comienzo de una nueva era de misericordia y redención. Después de la humillación y el arrepentimiento, Manasés experimentó algo extraordinario. Dios, que había escuchado su sincero clamor, actuó con misericordia. En un giro sorprendente, el rey, que había sido encadenado y llevado como prisionero a Babilonia, fue liberado. No solo fue liberado, sino que se le dio una segunda oportunidad, la oportunidad de corregir los errores de su pasado y restaurar su reino, algo que pocos habrían imaginado, dado lo lejos que había caído. Cuando Manasés regresó a Judá, su llegada fue recibida con una mezcla de asombro y escepticismo. Su propio pueblo, que había sufrido tanto bajo su liderazgo despiadado, no sabía muy bien cómo reaccionar. Naturalmente, había quienes aún recordaban al rey cruel, que había permitido el sacrificio de niños y perseguido a los fieles de Yahvé. ¿Cómo podrían ahora confiar en este hombre? Pero el cambio de Manasés era innegable. El hombre que una vez fue conocido por su arrogancia y su desdén hacia Dios, ahora era un rey quebrantado, regresando a su pueblo con humildad y un corazón nuevo. Sabía que su restauración no era algo que mereciera, sino un regalo gracioso de Dios. Y con Melín, un corazón renovado, Manasés se comprometió a deshacer todo lo malo que había hecho. El rey que una vez alentó la adoración a Baal, a Será y otros dioses paganos, ahora se dedicó a restaurar la adoración a Yahvé, el verdadero Dios de Israel. Destruyó los altares paganos restantes y ordenó la remoción de las imágenes de los dioses que él mismo había instalado. El templo de Yahvé, que él había profanado, fue purificado y rededicado al único Dios verdadero digno de adoración. Además de restaurar la adoración a Dios, Manasés tomó medidas para restaurar la moralidad y la justicia en su reino. Hizo esfuerzos para fortalecer las leyes de Judá, recuperando prácticas que se habían olvidado durante su reinado de apostasía. Las escuelas que se habían cerrado debido a la adoración a los ídolos fueron reabiertas y una vez más, la Torá fue enseñada a las nuevas generaciones. La restauración de Manasés fue, de alguna manera, una recuperación espiritual y política para el reino de Judá. La nación, que había sido devastada por la idolatría y la violencia, comenzó a experimentar un renacimiento. El pueblo de Judá, que una vez vivió en miedo e inseguridad, ahora veía una renovada esperanza en su rey. Judá no se convertiría en la nación próspera y poderosa que una vez fue, pero la restauración espiritual trajo una nueva paz, y el vínculo con Dios fue restaurado. Manasés, el rey que una vez alejó al reino de su Dios,
ahora se convirtió en un símbolo de redención y transformación. Ya no era el hombre que sacrificaba niños o perseguía a los profetas. Era un hombre renovado, profundamente comprometido a servir a Dios y a su pueblo. La restauración de Manasés también tuvo un profundo impacto en sus súbditos. Aquellos que habían vivido bajo opresión y miedo comenzaron a ver un verdadero cambio en su rey. La gracia de Dios que lo había restaurado de manera tan poderosa comenzó a reflejarse en la vida del pueblo de Judá. El cambio verdadero comenzó desde dentro, y aunque las cicatrices del pasado seguían siendo visibles, una nueva era de esperanza se abrió para el reino. El regreso de Manasés, con su arrepentimiento genuino y su restauración, fue un poderoso testimonio de la misericordia de Dios. Demostró que no importa cuán lejos haya llegado alguien, siempre hay espacio para el perdón y la renovación. Incluso los peores pecadores pueden ser transformados por la gracia divina, y la historia de Manasés sirve como un recordatorio eterno de que nunca es tarde para volver a Dios y experimentar una verdadera restauración. El reinado de Manasés, con sus victorias y caídas dramáticas, dejó una huella profunda en la historia de Judá. Su viaje, desde el mayor fracaso espiritual hasta una sorprendente restauración, se convirtió en una historia tanto de advertencia como de esperanza. Los acontecimientos de su vida, su apostasía y su arrepentimiento no solo marcaron su propio destino, sino también el destino de todo el reino de Judá, que fue profundamente impactado por sus elecciones. La historia de Manasés es, en muchos aspectos, un reflejo de las realidades de la naturaleza humana. Comenzó su vida como un joven rey con tanto potencial, pero sus decisiones, impulsadas por la búsqueda del poder y su alejamiento de la verdadera fe, lo llevaron a un pozo de pecado y corrupción. Sin embargo, su redención también muestra cuán grande es la misericordia de Dios y cómo incluso los más pecadores pueden ser transformados si se arrepienten sinceramente y se vuelven hacia Él. Uno de los mayores legados de Manasés fue la lección de que, aunque el pecado tiene profundas consecuencias, el arrepentimiento genuino siempre abre la puerta al perdón. Su historia demuestra que no importa cuán grande sea el error, la gracia divina nunca está fuera de alcance. Para aquellos que buscan a Dios con un corazón contrito, como lo hizo Manasés en el exilio, la misericordia de Dios puede restaurar lo que parecía perdido para siempre. Además, la restauración de Manasés no se limitó a él como individuo. Su transformación tuvo un impacto duradero en el reino de Judá. Al destruir los altares paganos y restaurar la adoración a Yahvé, envió un mensaje claro a su pueblo, que la adoración a Dios debe ser pura e intransigente. Manasés, ahora, renovado, se dedicó a purificar la tierra de Judá, limpiando las sombras de la idolatría que habían oscurecido el corazón del reino. Este acto de purificación se convirtió en una lección para todos. El camino de la verdadera adoración requiere compromiso y fidelidad inquebrantable a Dios, sin lugar para creencias o prácticas falsas. Sin embargo, el legado de Manasés también trae una reflexión sobre las consecuencias del pecado. A pesar de que se arrepintió y fue restaurado, los efectos de su apostasía perduraron en Judá durante mucho tiempo. Las generaciones posteriores sufrieron las repercusiones de su liderazgo erróneo, y el pueblo de Judá tuvo que lidiar con el legado de un reino que, durante demasiado tiempo, se apartó de Dios. La pérdida de tiempo y recursos, la destrucción de familias y la frustración por lo que podría haber sido una nación próspera dejaron marcas irreparables en el corazón de Judá. La lección es clara: las decisiones de un líder pueden afectar no solo su propia vida, sino toda una nación. Manasés, como rey, también nos enseña sobre el peso de las responsabilidades del liderazgo. Cuando estuvo en el poder, tomó decisiones que afectaron profundamente a su pueblo. Su camino muestra la importancia de los líderes espirituales y políticos que permanecen firmes en su fe y comprometidos con la justicia y la verdad. Los líderes que se desvían de la moralidad y la verdadera fe pueden arrastrar a toda una nación a la destrucción, mientras que aquellos que se arrepienten y se vuelven a Dios tienen el poder de generar transformación. Finalmente, el mayor legado de Manasés es la comprensión de que en cualquier etapa de la vida, la posibilidad de transformación siempre está presente. Su historia es una historia de resiliencia, que incluso después de cometer terribles errores, siempre es posible comenzar de nuevo. Su arrepentimiento y regreso a Dios ejemplifican que la gracia de Dios no tiene límites y que no importa cuán lejos haya llegado una persona, siempre puede regresar a su presencia y ser restaurada. La historia de Manasés, por lo tanto, sigue siendo una poderosa lección espiritual. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para buscar a Dios y experimentar su perdón y restauración. Así que la historia de Manasés nos enseña que no importa hasta dónde hayamos llegado,
Siempre hay espacio para el arrepentimiento y la transformación. La gracia de Dios es lo suficientemente poderosa como para restaurar incluso los corazones más perdidos. Y el verdadero cambio siempre comienza desde adentro hacia afuera. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre el camino de Manasés? ¿Crees que en nuestras vidas también podemos experimentar un cambio tan radical? Deja tus comentarios abajo. Comparte tus pensamientos y reflexiones con nosotros. Y no olvides dar like al video si te gustó el contenido y suscribirte al canal para no perderte los próximos videos sobre historia bíblica y lecciones de vida que podemos aprender de ella. Hasta el próximo video y que Dios los bendiga a todos.